A lo largo del estudio de la psicología, en relación a su objeto de estudio, el cual como bien sabemos es el comportamiento, se han identificado dos factores que influyen directamente en la conducta manifiesta o en el resultado de esta. Uno de los factores es todo el constructo interno que compone el individuo, el cual está contenido de los sentimientos, emociones, pensamientos, en su fisiología interna, y por el otro lado están el contexto cultural, las relaciones sociales y el componente externo que integran finalmente todos los procesos que evocan una conducta en específico. Tomando como plataforma lo anteriormente mencionado, encontramos en la historia de la psicología un personaje que se interesó por entender y explicar el comportamiento humano, el porqué del comportamiento humano. Y este personaje aproximadamente tuvo cabida en el siglo XIX. Su nombre es Erik Erikson. Erikson, quien es de origen alemán, nació en 1902, específicamente el 15 de junio. En su juventud se dedicó como docente, como profesor, en un colegio en Viena, que precisamente este colegio atendía a los hijos de los pacientes de Sigmund Freud, y es por esto que se puede entender la relación o el interés que tuvo Erik Erikson por los niños y el psicoanálisis. Más adelante, Erikson entró al Instituto Psicoanalítico en Viena a estudiar precisamente psicoanálisis, y años posteriores, específicamente en 1933, emigró a Estados Unidos, donde trabajó como profesor en la Universidad de Harvard, y fue precisamente en esta universidad donde inició su proyecto y finalmente presentó su teoría y su postulado sobre el desarrollo psicosocial. Dicha teoría, como veremos más adelante, explica los diferentes procesos básicos que tienen cabida en las diferentes etapas que se dan a lo largo del ciclo vital de todos los seres humanos. Finalmente, Erikson también se dedicó a realizar trabajos de investigación y pues murió el 12 de mayo de 1994 a la edad de 92 años. Como ya lo mencioné, Erikson guardaba una cercanía bastante importante con el entonces psicoanalista Sigmund Freud, y esto inevitablemente produjo una influencia de sus pensamientos en la teoría o en la creación de la teoría del desarrollo psicosexual. Sin embargo, Erikson reinterpretó la teoría psicosexual de Freud y enfatizó en algunos aspectos, como por ejemplo en la dimensión del yo como una fuerza que se encargaba de equilibrar las fuerzas negativas y positivas que surgían en cada una de las etapas del desarrollo del ser humano. Otro de los aspectos que podemos resaltar de la teoría del desarrollo psicosocial es que el desarrollo se da a lo largo de todas las etapas de la vida del ser humano y no finaliza con el fin, valga la redundancia, de la niñez. Y otro de los aspectos es la importante influencia, o más bien determinante influencia, del aspecto social, es decir, la cultura, el contexto, la historia, en el desarrollo psicosocial de cada ser humano. Algunos de los conceptos que maneja la teoría del desarrollo psicosocial es, por ejemplo, los procesos de organización antropológica, que son básicamente, o que hablan básicamente de que el ser humano está compuesto, organizado por tres componentes, los cuales son el componente biológico, que está integrado por el cuerpo, por los órganos y por los sistemas del mismo, el componente psíquico, que está compuesto, a su vez integrado por los pensamientos, las emociones y las experiencias de cada individuo, y finalmente el componente social, que pues está integrado por la ética, la moral, la cultura y la historia en la que se desenvuelve o se desarrolla cada individuo. El concepto de estadio o estadio psicosocial, que básicamente hace referencia a las diferentes etapas que van desde la niñez hasta la vejez y que integran todo el ciclo vital del ser humano.
Estas etapas guardan una relación, una conexión de la anterior a la siguiente y finalmente tienen como resultado los procesos psicosexuales o psicosociales en esta teoría. Otro proceso importante que encontramos en esta teoría es la crisis. La crisis es el proceso de transición que se vive de un estadio al otro. En este proceso se vive una lucha entre las fuerzas negativas o débiles o debilidades, perdón, y las fuerzas positivas o fortalezas de cada individuo. Del resultado de las fuerzas positivas, de la victoria de las fuerzas positivas, entonces surgirá una fortaleza y del resultado de las fuerzas negativas, entonces surgirá una patología. En relación a los estadios o las etapas del desarrollo, encontramos 8 estadios. El primero comprende desde los 0 a los 18 meses. En esta, la crisis que se presenta o las fuerzas que actúan son la confianza versus la desconfianza. Como resultado positivo encontraremos la esperanza y como resultado negativo encontraremos la desconfianza. En el componente social que opera fuertemente en este estadio es la relación de la madre. El segundo estadio comprende de los 2 a los 3 años, donde ya hay un control motor un poco mayor a comparación del estadio anterior, y en este se ven las crisis o las crisis que se dan son la autonomía versus la vergüenza. En este estadio el componente social implicado fuertemente son ambos padres. Como resultado de la lucha entre las crisis encontramos por parte de la autonomía a la voluntad y por parte de la vergüenza encontramos la vergüenza y la duda. El tercer estadio, conocido como etapa preescolar, comprende de los 3 a los 5 años y en este el componente biológico es el control genital. El componente social involucrado en este estadio es la familia básica, es decir, además de los padres, puede comprender también si en caso de que existan los hermanos y pues quienes conforman la familia nuclear del individuo. Las crisis que se presentan en este estadio son la iniciativa versus la culpa y miedo. La iniciativa tiene como resultado el propósito, los propósitos y la culpa tiene como resultado en sí misma la patología pues, de sentimientos de culpa. El cuarto estadio comprende la edad desde los 6 a los 12 años, conocido como la etapa escolar. El componente psicosexual implicado o que se relaciona con este estado es la latencia y las crisis que se presentan son la laboriosidad versus la inferioridad, que tienen como resultado una por su parte la competencia y por otro lado la inferioridad como patología. El componente social implicado en este estadio son pues los vecinos y el ámbito escolar. El quinto estadio corresponde a la adolescencia. En este se da el proceso de la pubertad y comprende las edades de los 12 a los 20 años y las crisis que se involucran o que pertenecen a este estadio son la identidad y la confusión de identidad. El resultado de la lucha de estas crisis pues, van a tener como resultados la identidad y finalmente la confusión de identidad como una patología. El componente social involucrado en este estadio son los grupos de iguales, es decir, los pares. El sexto estadio corresponde a la etapa del adulto joven, que comprende las edades de los 20 a los 30 años, y el proceso psicosexual que se ve en esta etapa es el de la genitalidad. Las crisis que se presentan son la intimidad versus el aislamiento. En este, el aspecto social está involucrado o que tiene cabida en esta etapa es el del compañero. Como resultado de las crisis tenemos por un lado el amor y por el otro lado tenemos el aislamiento. Seguido al estadio de adulto joven encontramos al adulto que comprende las edades de 30 a 50 años. El aspecto social involucrado en esta etapa es la familia y el hogar.
Finalmente encontramos el último estadio que comprende la edad desde los 50 años en adelante y conocido como la vejez. En este operan las crisis de generatividad y la de estancamiento, dando como resultado el cuidado o el celo o el estancamiento por el otro lado. En este estadio se dan las crisis de integridad versus desesperanza, teniendo como resultado por un lado la sabiduría y por otro lado la desesperanza como patología, y el componente social que hace parte de este estadio es el propio género del individuo. Recopilando todo lo anterior, podemos concluir que los seres humanos somos seres biopsicosociales, es decir, que nuestra integralidad está compuesta por una organización antropológica que contiene los componentes biológicos, psíquicos y sociales, y que además el componente social es determinante en el desarrollo de, de nuestro ser. Entonces, o por lo tanto, se podría decir que nuestra conducta variará y estará influenciada por nuestro contexto, por nuestra historia, por nuestras experiencias, y que además el desarrollo de nuestro ciclo vital está estructurado mediante un orden jerárquico en el cual están involucrados o organizados mediante estadios que llevan una relación el uno con el otro. Es decir, lo que suceda en un estadio anterior afectará el estadio siguiente. Por lo tanto, para determinar la conducta o el comportamiento de un individuo, es necesario hacer una revisión de la historia personal, entendiendo, comprendiendo y evaluando cada uno de los componentes de la integralidad del ser y revisando los sucesos que hayan sucedido en cada uno de los estadios de este individuo.